Bueno, mis amados, qué bueno que sigan ahí, que estemos aquí para estudiar un poco, para escudriñar un poco la palabra del Señor. Como ya saben, todos los miércoles estamos tratando el tema de las parábolas de Jesús. Es muy enriquecedor, ha sido muy enriquecedor para nosotros poder estudiar este tema maravilloso de las parábolas de Jesús. Yo siempre he dicho que Jesús es el mejor maestro, el maestro por excelencia, y nos dejó escrita allí estas parábolas quedaron allí escritas en los evangelios para enseñarnos a nosotros esas verdades del reino, esas verdades eternas del reino. La parábola, como siempre hemos dicho, es una enseñanza de la vida cotidiana, algo que pasaba en su momento, y la narraba para dar una enseñanza espiritual, para mostrar una verdad celestial. Ahora 8 días hablamos de la parábola de las 10 vírgenes y hablamos de que esa parábola está hablando ya del fin, o sea, está hablando del fin del tiempo, cuando Jesucristo viene nuevamente, y lo que narra la parábola allí de que 10 vírgenes o 10 muchachas, que eran las que hacían la entrada nupcial, la entrada del novio, era la corte para que entrara el novio a las bodas, y las 10 estaban allí esperando, pero dice la Biblia que 5 eran prudentes, 5 insensatas. La prudencia es prever lo que se necesita, este es sentido común de las cosas. Las insensatas no previeron, no previeron para ellos el aceite que necesitaban para poder estar allí en esa fiesta. Insensato es falto de sensatez, falto de sentido común, y parece tan sencillo, pero a veces es tan real, y puede pasarnos a nosotros que a veces, entendiendo lo que la Biblia está diciendo, lo que debemos dejar, y no lo hacemos, como que fuera algo muy sencillo. Bien, mis amados, pero hoy es otra parábola y vamos a hablar de ella un poco, y está en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 41 al 43, y es la parábola de los dos deudores, ¿no? Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado a casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es el que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con las lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos.
No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le haya perdonado, a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Gloria al Señor. Bien, allí leímos el contexto, todo el contexto, para entender un poco entonces lo que se trata de la parábola de los dos deudores. Dice la Biblia que había sido Jesús invitado a comer a una casa, ¿no? A la casa de un fariseo, dice uno de los fariseos. Rogó a Jesús que fuese con él. Y dice que lo invitó a su casa a comer. En el tiempo de Jesús, el invitar a alguien a comer a casa era porque era un momento de intimidad, es decir, era el tiempo de que uno no invita, o el judío como tal, invitar a comer a alguien tiene que ser alguien de mucha cercanía, alguien por el cual se sentía mucha admiración, y era compartir prácticamente todo, ¿no? Y dice la Biblia que este fariseo, dice uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado a casa del fariseo se sentó a la mesa, es decir, se le ha invitado. Pero Jesús, que vino precisamente a romper todos los protocolos que en su momento existían, religiosos y paradigmas muy profundos que existían, rompió muchos, quiso dar la enseñanza en realidad de lo que él vino a hacer, ¿no? De extender el reino, que él vino a traer el reino de Dios a las personas menos favorecidas, al que la gran mayoría de la sociedad los tenían también como personas no dignas o no gratas. Y dice la Biblia entonces que él llegó allí a la casa de este fariseo y pasaba por allí, o llegó también, dice la Biblia, que llegó una mujer de la ciudad que era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, ella no sabemos, me imagino que el fariseo no la haya invitado, porque pues para él no era una persona grata, pero ella se da cuenta que Jesús está allí. Y dice la palabra de Dios que al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ella dijo, esta es la oportunidad mía, yo voy a ir a hablar, a ver a Jesús y voy a hacer algo por él. Voy a entrar. Y dice que, mire, ella estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Estaba conmovida, estaba arrepentida, ya estaba expresando gratitud y estaba conmovida de poder estar allí a los pies del Maestro, a los pies de Jesús. Y dice que enjugaba los pies con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Wow. Y dice, algo interesante es que como Dios conoce los pensamientos y Jesús conocía, dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, como quien dice, uy, perdí aquí la invitación de porque ni siquiera dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, es decir, pensó, sacó en conclusiones, como podemos hacer usted y yo. Dice, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Porque para los fariseos, para ellos era muy importante guardar las distancias, ¿no? El qué dirán,
el qué dirán, el qué, uy no, si yo hago esto delante de la gente o la gente me ve de esta manera, ¿qué van a decir? ¿Cierto? Y yo creo que eso sigue persistiendo hoy en la humanidad y en nosotros. Nosotros somos muy buenos para fingir, para aparentar. Y yo creo que de alguna manera la religión a veces como que nos hace ser eso, ¿no? Nos hace aparentar algo que en realidad no somos. Pero Jesús, la enseñanza de Jesús es totalmente diferente, y es que Él lo conoce todo. Sí, y Él lo sabe todo. Y de manera entonces que este fariseo dice, bueno, si yo invité a este aquí a la casa creyendo que era una persona importante o que era profeta, pero no se da cuenta, ¿cómo no va a percibir la clase de mujer que es? Y dice que es pecadora. ¿Quién? Dice el fariseo que pensó y dijo, ¿quién y qué clase de mujer es esta? Dice, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. En otras palabras, él no se dejaría tocar de esta mujer, porque el contacto físico, entonces, para los fariseos, el pensado era que si tocaba algo que era impuro, el que quedaba impuro él también. Por eso los leprosos eran tenidos fuera de la sociedad. Cuando en alguna casa había alguien leproso, dice que se presentaban al sacerdote, y el sacerdote decía, no, usted ya no puede vivir con su familia porque usted está impuro, y lo llevaban a ciertos sitios desiertos, a ciertos lugares, a que murieran allí, y su familia tampoco tenía contacto con ellos. Pero cuando viene Jesús, rompe con ese esquema que había, esa religiosidad y eso que existía, y dice la Biblia que cuando venían los leprosos, él a veces los tocaba, los abrazaba a ellos, y en vez de que eso lo contaminara a él hacía que ellos quedaran sanos, ¿sí? Entonces Jesús, aquí ya es donde viene entonces lo que Jesús narra, la parábola. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Él era el que lo había invitado a su casa. Él dijo, vamos a ver qué me va a decir el Señor. Es que, wow, él tiene algo que decir. Me dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Esa es la parábola, los 2 deudores, ¿no? Sino que le tenemos allí todo el contexto para que entendamos por qué Jesús narra esta parábola de los 2 deudores. Y es en el contexto entonces de que él está invitado por un fariseo. El fariseo es la típica persona que representa la religiosidad, la religión en su punto más estricto. Es aquel religioso que cree que no necesita mucho, que de vez en cuando de pronto por ahí se resbala un poco, tiene algún pecado, pero que no es tanto como los otros que no se congregan o que hacen lo mismo que ellos. Y el Señor Jesús entonces narra esta parábola y le dice, tengo algo que decirte, Simón. Y le hace una pregunta. ¿Cómo le parece que había un hombre, un acreedor, tenía 2 deudores, 2? El uno le debía 500 y el otro le debía 50. Lo cierto es que los 2 le debían. Pero dice, pero no teniendo los 2 con qué pagar. Y algo importante, mis amados, en el tema de la salvación, ninguno de nosotros tenemos con qué pagar. Nadie. El que debe 500, el que debe 1000 o el que debe 50. Lo cierto del caso es que todos somos deudores. Deudores somos de Dios por la salvación, porque no tenemos con qué pagarla.
Pero el tema también del arrepentimiento y de cada día enamorarnos de Dios va mucho allí en el tema de que cuánto nos ha perdonado Dios, cómo Dios ha hecho algo por nosotros. Y entonces el Señor le narra esta parábola y el Señor dice, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. El Señor Jesús a mí me fascina la manera tan didáctica que él enseñaba, ¿no? Y de esa manera tan didáctica y tan profunda, de hacerlos pensar, ¿no? De poner a pensar a los que allí estaban, de que siempre juzgaban según las apariencias, según su manera de los rituales de ellos. Y el Señor Jesús de alguna manera viene y quiere romper todos estos esquemas para entender que todos nosotros somos deudores de la salvación, que ninguno de nosotros puede comprarla, por más que sea, nadie puede comprar la salvación con ningún precio del mundo, que Jesús lo pagó por nosotros allá en la cruz. Entonces, dice que Simón contestó, el que le debía más. Y dice, muy bien, dijo Jesús, dijo, bien has juzgado. Y dice la Biblia, y luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Ese Simón que hacía un ratico atrás, unos segundos o unos minutos atrás había dicho, si este fuera profeta, no dejaría ni siquiera que esta mujer se le acercara. No permitiría que esta mujer se acercara a él. Si supiera quién y qué clase de mujer es. ¿Quién y qué clase de mujer? Lo que quiere decir que el fariseo sí era un experto en conocer la vida de los demás, ¿cierto? En mirar cómo y de qué manera ellos vivían. Yo creo que el tema de los fariseos, uno lo lee y dice, uy, esos fariseos cómo eran, pero yo creo que muchas veces nosotros, y a veces como cristianos, nos portamos más fácil como los fariseos, de mirar siempre, este no se está portando así, este debe portarse así, y mirar siempre la vida de los demás. Pero Jesús viene y es asequible a todos, ¿sí? Y entonces él dice, ¿ves esta mujer? Y le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Cuando entré en tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. Ella, en cambio, me ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Ella, en cambio, desde que llegué a tu casa, no ha dejado de besarme los pies. Wow. Tú no me pusiste aceite sobre la cabeza. Ella, en cambio, ha perfumado mis pies. Ella no fue aceite, sino perfume. Y dice, me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, el que se le ha perdonado, se le perdonan pocos pecados, ama poco. Y ahí entonces es interesante que Jesús narra esta parábola como irónicamente también diciendo, usted es el que tiene esos poquiticos pecados, Simón, o este fariseo, pero usted cree que esos pocos no valen la pena, ¿cierto? No, es porque... Pero resulta que ante Dios, y por eso él narra esta parábola, porque para ellos y para la sociedad, esta mujer tenía muchos pecados, era una persona muy indigna, pero él no era tan indigno. Él más bien era una persona que no necesitaba mucho, ¿cierto? Y en sí entonces la parábola está diciendo que todos nosotros somos deudores ante Dios. Todos. Algunos más, algunos menos, pero todos somos deudores ante Dios. Y todos debemos venir arrepentidos ante el Señor. Todos debemos derramar nuestro corazón ante Jesús. Todos debemos venir y derramar nuestras lágrimas ante Jesús.
y darle gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Todos nosotros debemos presentarnos ante Jesús y pedirle a Él que nos perdone, porque Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. De pronto, amado hermano, amigo, dama, caballero que nos escucha en esta mañana, usted pueda pensar también como el fariseo y diga, bueno, es que ese fulano que está en la calle, ese que está haciendo eso, o esa señora, esa sí necesita de Jesús, pero yo más bien poco. Pero te tengo una noticia hoy, tú necesitas a Jesús como lo necesito yo, como lo necesitamos todos, porque sin Jesús no hay salvación. La Biblia dice que y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Todos somos deudores ante Dios, todos somos deudores. Dice la Biblia en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos de una o de otra manera y por eso cada día necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Necesitamos venir a Él cada día, cada mañana, arrepentidos delante de Él, derramar nuestro corazón ante Él, porque Él es el único que nos puede perdonar. Amado hermano, amado amigo, yo le invito para que usted derrame su corazón ante el Señor y le pida perdón y le diga, Señor, entra a mi corazón, entra a mi vida, yo te necesito hoy, necesito que me ayudes cada día, que me ayudes a cambiar. Quiero ser una persona diferente, quiero caminar contigo. Que tengamos la actitud de la mujer, de esta mujer que derramó, no le importó lo que las demás personas pensaban, no le importó ser señalada por los fariseos, por los religiosos de su época, no le importó lo que pasaba alrededor, ella quería estar con Jesús. Y esa es la invitación para ti hoy, mi hermano. No importa lo que esté pasando a tu alrededor, entra y conversa con Jesús. Entra y derrama tu corazón ante el Maestro, el que te entiende. Saben, mis amados, hay momentos en la vida donde quizás pensamos que nadie nos entiende, pero Jesús sí te entiende, Jesús nos entiende, Jesús nos ama, Jesús nos levanta. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y esos éramos nosotros. Así que, amado, esta es la invitación de Jesús, esta es la parábola de hoy, los dos deudores. ¿Usted cuál deudor es? ¿El que se le perdona mucho o el que se le perdona poco? El que se le perdona poco, poco ama, poco agradece, porque dice, pues, que lo que yo he hecho es muy poco, pero si nos damos de cuenta, todos pecamos, y yo creo que todos pecamos y mucho, y necesitamos que Dios nos perdone. Allí donde está mi amado, yo le invito a que me acompañe a orar y vamos a pedirle al Señor que nos perdone y que queremos estar cerca de Él, como aquella mujer que derramó ese perfume ante los pies del Maestro. Dígale, Señor Jesús, yo quiero que hoy entres en mi corazón, que perdones mis pecados, Señor. Hoy te agradezco, Señor, porque tú has pagado la deuda que me correspondía pagar, que yo no podía pagar. Por eso soy deudor a ti, Señor. Deudores somos ante ti, oh Dios, por esa gracia inmerecida, por ese perdón, Señor, que no podíamos pagar. Señor, por más que pudiéramos hacer, por más que quisiéramos hacer, no podemos, pero tú lo has pagado, tú lo has hecho todo por nosotros. Señor, yo te doy infinitas gracias porque has pagado el precio que me correspondía pagar a mí, Señor. Señor, en esta mañana yo te doy gracias. Yo bendigo a tus hijos hoy. Señor bendito, bendigo a aquellos que nos escuchan en la distancia. Si hay algún amigo, Señor, que está escuchando, yo te pido que esta palabra llegue a su corazón. Que le abra la puerta de su corazón a ti, oh Dios. Ábrele la puerta de tu corazón hoy al Señor y dile, Señor, entra a mi corazón. Hoy te pido que me perdones, Señor. Reconozco que he pecado contra ti, oh Dios. Pero te pido que me perdones, que me cambies, que me transformes. Señor, reconozco que por mí, por mis fuerzas, no puedo hacerlo, pero con tu ayuda lo voy a lograr. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. La que me dio el acceso para poder
llenar